Pues usted el otro día lo definía muy bien, que venía a ser como el compendio de todo lo que somos los valencianos. Efectivamente. Es mucho más que una bandera en el sentido que es algo así como usted lo decía el otro día y me encanté si lo puede repetir en este momento que estamos viendo, venía a decir que venía a ser como la materialización de todos los sentimientos valencianos. De todos los sentimientos en cuanto a lo positivo. De ese espíritu tolerante, abierto, amante de las libertades, creador. Y ahí está el azul del cielo valenciano, ese azul luminoso que se confunde con el azul que corona la Real Señera Valenciana. Es todo un ceremonial que nosotros estamos ofreciéndoles ahora pausadamente. Esta mañana hemos hecho, diríamos, esa conexión directa de emergencia, de directísima, para que ustedes no se pudieran perder la noticia. Pero ahora ya pausadamente podemos ofrecerle en esta tarde, que queremos que sea para todos maravilloso, una tarde feliz. Y ahí ahora sí que puede ver el trabajo de nuestras cámaras, que han estado un gran equipo de profesionales en todos los ángulos para ofrecerles estas imágenes de uno de los momentos más esperados por cualquier valenciano y que más emoción le hace vibrar, el descenso de la Real Señera. Solemnidad, con esa delicadeza, con esa exquisitez formal, nuestra Real Señera, sin inclinarse ante nada ni ante nadie, poco a poco baja hasta la calle de donde el pueblo valenciano, encabezado por el molt honorable presidente de la Generalitat, al frente de esos cientos, de esos miles de valencianos que aguardaban, es recibida entre aplausos, entre vítores, y sonaba la marcha real. Y lo hemos dicho esta mañana y lo volvemos ahora a repetir, algo a veces que algunas personas no entienden, que tiene los honores propios de un rey, la bandera, y por eso tiene que sonar la marcha real. Ahí está, es ya recibida la Real Señera sobre este podio que está construido para este menester. Y muchos valencianos en la plaza del Ayuntamiento. El largo puente no ha sido obstáculo para que fueran miles de valencianos. Ahí están esas imágenes captadas por las cámaras de Valencia TV, donde se pone de manifiesto el cariño de los valencianos a la Real Señera y también a homenajear y destacar un día tan destacado como es el 9 de octubre. En esta procesión cívica que se ha puesto en marcha, pasan unos minutos de las 2 de la mañana, han participado diversas entidades y hay que destacar los Rapenat, que fue quien, cuando prácticamente nadie se acordaba de este ceremonial, y a partir del año 1891 creo que fue, mantuvo una tradición. Y como dato estaba hoy, creo que además don Ramón Ferrer nos lo puede dar fe de él, estaba leyendo un libro también muy interesante que hay de un gran valenciano que fue Vicente Vidal Corella, donde contaba cómo la primera vez que se incorporó a estas fiestas, a este 9 de octubre, a la celebración del 9 de octubre, fue precisamente en el año 1391.